Ok, entonces, hoy vamos a empezar el capítulo sobre diagonalización, básicamente, es como se llama este capítulo, donde vamos a estudiar lo que se conoce como valores y vectores propios. Este capítulo es muy interesante, ¿verdad? Porque en realidad es como, vamos a poner todas las cosas que hemos aprendido en el curso juntas, ¿verdad? Eh, Recientemente, ¿verdad? Estamos estudiando el concepto de transformación lineal. Una transformación lineal es una función que transforma un espacio vectorial en otro espacio vectorial, o al menos los elementos los transforma en otros objetos, ¿verdad? Y como vimos la clase anterior, las transformaciones lineales, básicamente, al igual que todos los objetos, en el caso de espacios vectoriales de dimensión finita, se entienden a partir de una base, ¿verdad? Usted para describir los objetos de un espacio vectorial, lo que necesita es entenderlos desde el punto de vista de un conjunto generador linealmente independiente, ¿verdad? Es un conjunto que genera, que le permite expresar los elementos en términos de ellos, pero sin redundancia. Entonces, tener una base a la hora de hablar sobre espacios vectoriales es fundamental, ¿verdad? Yo siempre digo que el teorema fundamental del álgebra lineal es ese, ¿verdad? El teorema fundamental del álgebra lineal es la existencia de bases, ¿verdad? Yo puedo referirme a todos los objetos de un conjunto infinito, ¿verdad? Rn es un conjunto infinito, utilizando únicamente una cantidad finita de términos, una cantidad finita de lo que llamamos palabras básicas. Entonces, en términos de una base es que entendemos nosotros los espacios vectoriales y por lo tanto, en términos de una base es que entendemos también las transformaciones lineales. Y es muy importante escoger apropiadamente las bases a la hora de estar hablando sobre transformaciones lineales. Entonces, en el ejemplo que vimos la clase anterior, si quieren les comparto el diapositivo, de los apuntes de la clase anterior, nosotros vimos que cierta transformación lineal respecto de cierta base, pues era muy fácil de entender, ¿verdad? Creo que este fue el ejercicio que hicimos, vamos a ver, ay, perdón, ¿dónde está? 14 de junio, está, ¿verdad? El ejercicio que hicimos, el estudio que hicimos en la clase anterior, era este que está acá, ¿verdad? Vamos a ver si encuentro el enunciado. ¿Dónde está? Vamos a ver. Era este. Ah, no era el 10, era el 14. ¿Cuál escogí? ¿Escogí el 10 de junio o el 14 de junio? 14 de junio. ¿Cuál era la del 10? Era esta, perdón, sí, era esta. Esa transformación lineal, ¿verdad? Que estudiamos la clase del 10 de junio, eso es como toda transformación lineal entre espacios de columnas, una multiplicación matricial. Entonces, para definir una transformación lineal, en este caso, lo que yo tengo que hacer es básicamente escoger una matriz. En este caso, dado que estoy transformando elementos columna de tamaño 3 en otros elementos columna de tamaño 3, pues tengo que multiplicar por cierta matriz 3 por 3. Para esta matriz 3 por 3, por ejemplo, si yo quisiera analizar propiedades de la transformación T, como lo es la inyectividad, ¿verdad? La sobreyectividad, todo ese tipo de propiedades que estamos analizando respecto de las transformaciones lineales, pues tengo que trabajar con esta matriz 28, 15, menos 4, 26, etc. Esta matriz está escrito respecto de la base canónica, ¿verdad? La que llama la base 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Verdad? Todo lo estoy escribiendo como la imagen de X, Y, Z, a dónde va a parar. Y lo que estoy dando, pues, es básicamente un X, un Y y un Z, ¿verdad? En términos de esta multiplicación. Entonces, para entender esta transformación lineal, yo ocupo conocer esta matriz. Ahora, nosotros vimos que respecto de otra base, que yo llamé en aquel momento una base mágica, esta transformación lineal es mucho más sencilla de entender. ¿Por qué? Porque respecto de estos tres elementos, V1, V2 y V3, la transformación lineal no es, bueno, sí es, pero también es, o sea, sí es multiplicar por la matriz A, pero en términos de estos elementos, yo puedo entender la transformación lineal como multiplicación por ciertas constantes. A esta propiedad es lo que yo me refería como una base mágica, ¿verdad? En vez de tener que multiplicar cada uno de estos elementos por la matriz A, una matriz 3 por 3, no, ¿verdad? Noten que lo que tengo que hacer, y es suficiente, es multiplicar por 2, para el caso de V1, por 5, en el caso de V2, y por 7,
en el caso de V3. ¿Verdad? Estos tres elementos, V1, V2 y V3, tienen esta propiedad mágica, que en vez de tener que multiplicar por una matriz 3 por 3 para calcular su imagen, podemos multiplicar por una constante. Bueno, multiplicar por una constante es mucho más sencillo que multiplicar por una matriz. Esto es un ejemplo 3 por 3, pero imagínense si fuese 5 por 5, 7 por 7, ¿verdad? Imagínense lo eficiente que sería escoger de antemano una base que tenga esa propiedad, en donde en vez de tener que multiplicar por una matriz cuadrada, no sé, 7 por 7, puedo multiplicar por algún número que, bueno, no, algún número de estos mágicos, ¿cierto? Entonces, la representación matricial de esta matriz respecto de esta base mágica es una representación diagonal, ¿verdad? Dentro de la taxonomía, ¿verdad? Dentro del zoológico de matrices, pues las matrices diagonales son las matrices más parecidas a constantes, más parecidas a números, ¿verdad? Multiplicar por una matriz diagonal es mucho más fácil que multiplicar por una matriz en general. Noten que, por ejemplo, tal vez no lo discutimos en ese momento, pero noten que si yo quisiera, por ejemplo, si queremos, digamos, analizar propiedades de la transformación lineal T, como por ejemplo la inyectividad, ¿verdad? La sobreyectividad, todo ese tipo de propiedades que nos interesan acerca de funciones, ¿verdad? La biyectividad, es mucho más sencillo analizar la multiplicación por esta matriz. Entonces, note que en particular, ¿verdad? Es más fácil, ¿verdad? Es más fácil, no lo puse, ¿verdad? Es más fácil preguntarle a esta matriz, ¿verdad? Donde la traducción está hecha respecto de esta base mágica, que preguntarle a la matriz cuya, donde no he realizado la traducción, ¿verdad? Aquí, esta matriz, que es la que llamamos A, ¿verdad? Tiene la información de la transformación T, ¿verdad? Yo le puedo preguntar a esta matriz si la transformación es inyectiva, si es sobreyectiva, ¿verdad? En caso que sea biyectiva. Pero, ¿y qué tendría que hacer? Tendríamos que aplicar, por ejemplo, la reducción gaussiana, ¿verdad? Si yo quiero analizar los elementos, si la transformación es inyectiva, por ejemplo, y ocupo analizar si las filas de esta matriz son linealmente independientes, ¿verdad? Para inyectividad, por ejemplo, yo tendría que preguntarle a la matriz A si sus filas son linealmente dependientes o linealmente independientes. ¿Y cómo hago eso? Bueno, en general, eso lo puedo lograr mediante la revolución gaussiana. Podría preguntarle también a esa matriz cuál es su determinante, ¿verdad? Etcétera. Hay distintas maneras de las cuales yo podría determinar a partir de esta matriz propiedades acerca de la transformación T. Sin embargo, es muy fácil contestar la misma pregunta si yo le pregunto a esta matriz, ¿qué nombre le ponemos? Pongámosle B. ¿Verdad? La matriz B no ocupo, por ejemplo, calcular la reducción gaussiana. Yo conozco cuál es la forma escalonada reducida de esta matriz sin la necesidad de aplicar ningún cálculo, ¿verdad? Esta matriz B, esta es la que estamos llamando B en este momento, a esta matriz B, si yo le aplico la reducción gaussiana, yo sé, sin necesidad de realizar ninguna operación de fila, ¿verdad? A simple vista, que es equivalente a la matriz identidad 3 por 3. Es decir, que la matriz B tiene filas linealmente independientes. Es decir, la matriz B es invertible. ¿Verdad? La matriz B es invertible a simple vista, ¿verdad? Es una matriz diagonal cuyos elementos de la diagonal no son cero, ¿verdad? En particular, noten que el determinante de la matriz B es ¿cuánto? Es 10 por 7, 70. Eso es algo que sería, bueno, no es difícil, pero bueno, es un cálculo que yo no puedo hacer visualmente para la matriz original, ¿verdad? Calcular el determinante de A y decir que es distinto de cero es un cálculo no trivial,
yo tendría que sentarme a escribir la matriz y hacer los cálculos, ¿verdad? Es un cálculo que a simple vista, pues no sé, yo no lo puedo hacer, que creo que, ¿verdad? Inclusive para tamaños más grandes es casi que imposible, ¿verdad? Tengo que ser un genio. Pero para la matriz B, que es diagonal, ¿verdad? Únicamente aparecen elementos a lo largo de la diagonal, es un cálculo trivial, ¿verdad? Es 2 por 5 por 7, ¿verdad? Es un cálculo muy sencillo. Entonces vean que contestar, ¿verdad? Analizar propiedades de la transformación lineal, la podemos hacer en ambos idiomas, ¿verdad? En el idioma original, ¿verdad? En el idioma en el cual originalmente está escrita la transformación, o traducirlo y hablarlo en otro idioma. Este otro idioma es mucho más ameno para estudiar propiedades de T. ¿Por qué? Porque su representación matricial es mucho más sencilla. Entonces, la idea de este capítulo, ¿verdad? Es cómo podemos hallar una base. Voy a seguirle llamando mágica, porque me parece que tiene mucha magia. ¿Cómo podemos hallar una base mágica dada una transformación lineal, ¿verdad? ¿Cuál es el idioma apropiado? ¿En qué idioma, ¿verdad? ¿En qué base es que tenemos que hablar para que los cálculos sean realmente sencillos, ¿verdad? ¿Qué propiedad? O cómo escogemos, ¿verdad? ¿Cómo escogemos esa base de forma que la representación matricial en ese nuevo idioma sea lo más sencillo posible, ¿verdad? Aquí, la vez mágico es muy fuerte, pero bueno, ¿verdad? Lo que queremos es que la matriz, queremos, ¿no? Queremos que la matriz, respecto de esta base mágica, sea lo más sencilla posible. Bueno, en la taxonomía, ¿verdad? En el universo de todas las matrices, lo más sencillo posible, pues es una matriz diagonal, ¿verdad? Es lo más parecido a la multiplicación de números reales, ¿verdad? Multiplicar por una matriz diagonal es mucho más sencillo que multiplicar por una matriz general. Entonces, el objetivo, ahora, o lo que queremos estudiar en este nuevo capítulo, que no sé qué se me hizo, es lo que llamamos el concepto de diagonalización. Dicho a grosso modo, ¿verdad? Lo que queremos hacer es lo que acabamos de describir. Dada una transformación lineal, voy a poner aquí transformación lineal o matriz. Noten que en el lenguaje de transformaciones lineales entre espacios vectoriales de dimensión finita, estas cosas son la misma, ¿verdad? ¿Qué es una transformación lineal entre espacios columna? Multiplicar por una matriz. Y viceversa, una matriz define una transformación lineal mediante multiplicación. Entonces, en el lenguaje de espacios vectoriales de dimensión finita, que es lo que estamos estudiando, las transformaciones lineales y las matrices básicamente son el mismo concepto, ¿verdad? Entonces, si yo les doy una transformación lineal, ¿cómo es que se las doy? Se las doy mediante una matriz. Y viceversa, si yo les doy una matriz, ustedes pueden definir una transformación lineal utilizando esa matriz como fuente como el producto, por vectores. Entonces, dada una transformación lineal entre espacios vectoriales de la misma dimensión, ¿verdad? Rn a Rn, ¿verdad? R3 a R3, R5 a R5, etc. Queremos hallar una base del espacio Rn, tal que la transformación lineal, la matriz asociada a esa transformación lineal respecto de esta base, es decir, traduzco toda la información de la función, pero la traduzco a el lenguaje, ¿verdad? Al idioma B, ¿verdad? Recuerden que esta matriz se calcula como evaluar los elementos de la base y calcularle sus coordenadas, ¿verdad? El cálculo de coordenadas es lo que nosotros llamamos esta traducción. Escribir los elementos en términos
de los elementos de una base. A ese proceso es lo que llamamos, bueno, a ese cálculo de coordenadas es lo que llamamos esta traducción. Entonces, queremos encontrar una base respecto de la cual esta matriz sea diagonal. ¿Ok? Entonces, empecemos resolviendo un ejemplo pues, parecido a el que hicimos la clase anterior. Entonces, ejemplo. Vamos a trabajar sobre R3, ¿verdad? Para no tener que hacer cálculos muy complejos, ¿verdad? Muchos cálculos, ¿verdad? Entonces, vamos a definir una transformación lineal entre R3 y R3 mediante la siguiente matriz, ¿verdad? Toda transformación lineal entre espacios de columnas está dada por multiplicación matricial. Entonces, voy a escoger la siguiente matriz. 1, 1, 1, menos 8, menos 5, menos 22, 2, 1, 6. Bueno, ya esto lo multiplicamos entonces por el vector columna original X, Y, Z. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es hallar una base mágica. La vez pasada yo les dije a ustedes quién era la base mágica. Entonces, simplemente verificamos que esa base tenía esa propiedad, ¿verdad? Tenía esas propiedades que estamos llamando, pues, yo les llamo mágicas. Entonces, queremos hallar una base mágica. Vamos a llamarla, no sé, B igual de un vector V1, un vector V2 y un vector V3. Recordemos que estamos trabajando en un espacio de dimensión 3 y por lo tanto cualquier base de ese espacio necesariamente tiene 3 vectores, 3 elementos. Entonces, si yo quiero encontrar una base mágica para esta transformación, lo que tengo que buscar son 3 elementos, columna, 3 elementos de R3 que cumplan con esa magia. ¿Qué significa ser mágico en este contexto? ¿Verdad? Queremos que cuando yo evalúe, por ejemplo, en el vector V1, ¿verdad? ¿Cómo se evalúa? Pues multiplicando ¿verdad? Multiplicando, voy a llamarle a todo esto, lo voy a llamar la matriz A. Entonces, ¿cómo se evalúa la transformación lineal en cualquier elemento? Multiplicando ese elemento a la izquierda por la matriz A, por todo esto. ¿Ok? Pero yo quiero que este vector V1 tenga la propiedad mágica de que multiplicarlo por A sea lo mismo que multiplicarlo por una constante. ¿Verdad? Voy a llamar esto, tal vez, no sé, lambda. Es usual en este contexto llamar a las constantes lambda, no sé muy bien por qué, de dónde viene esta costumbre, pero es usual llamarles a las constantes que cumplen con esa propiedad, pues lambda. Entonces yo quiero encontrar un valor, voy a llamarle lambda 1, ¿verdad? Porque está asociado a este vector 1. Entonces yo quiero encontrar un vector V1 de forma que multiplicar por A sea lo mismo que multiplicar por alguna constante, ¿verdad? Por alguna constante lambda 1, ¿ok? Quiero que el vector V2 de esta base mágica cumpla lo mismo, ¿verdad? Quiero que el vector V2, al evaluarlo en la transformación lineal, pues sea ¿cómo se evalúa? Se evalúa igual que todos, multiplicando por A. Pero yo no quiero calcular su imagen multiplicando por una matriz. Quiero que el cálculo sea más sencillo. Quiero que sea lo mismo que multiplicar ese vector por una constante. Bueno, esta constante voy a llamarla lambda 2, ¿verdad? Para alguna constante, lambda 2. Y la propiedad mágica que tiene que cumplir el vector V3, pues es básicamente la misma, ¿verdad? Yo ando buscando un vector V3 que al multiplicarlo por A sea lo mismo que multiplicarlo por una constante. ¿Verdad? Esto es mucho más fácil. Esto es mucho más sencillo que hacerlo con la matriz original. ¿Verdad? Con la matriz original tienes que hacer fila por columna, fila por columna, fila por columna. En cambio, a hacerlo con una constante, pues simplemente multiplico la X por lambda, la Y por lambda, la Z por lambda. Eso es mucho más sencillo, al punto, ¿verdad?, que yo le llamo mágico. Entonces, el objetivo
de encontrar esta base mágica es encontrar V1, V2 y V3 que cumplan con estas propiedades, ¿verdad? Es decir, ¿verdad? Es decir, buscamos dos cosas. Buscamos el vector V y la constante correspondiente, ¿verdad? En el ejemplo que acabamos de ver de la clase pasada, las constantes, si no me equivoco, eran como -2, 5 y 7, ¿verdad? Esos eran los números mágicos asociados a las columnas que yo les había mostrado, ¿verdad? Entonces, tenemos que encontrar no solamente los elementos mágicos, los elementos de la base, pero además, ¿cuál es la constante cuál es la constante que evidencia que ese vector es el apropiado, ¿verdad? En el ejemplo anterior, pues encontramos que esas constantes eran estos números, pero podría ser cualquiera, ¿verdad? Aquí lo importante, qué lindo, podría ser cualquier constante, ¿verdad? Entonces, buscamos elementos, voy a llamarle simplemente V, ¿verdad? Voy a llamarle V, no V1, V2 y V3, ¿verdad? Y constantes apropiadas, constantes, voy a llamarle simplemente lambda, en números reales, ¿verdad? Ando buscando estos números y estos Vs, ¿verdad? Los Vs y los lambdas. Entonces, ando buscando algunos elementos V y sus correspondientes testigos de que son mágicos, ¿verdad? Las correspondientes constantes, tales que satisfagan la igualdad A por V igual lambda por V. ¿Verdad? Un elemento mágico es un elemento que cumpla con esta propiedad, ¿verdad? Multiplicar a la izquierda por A es lo mismo que multiplicar por una constante, ¿verdad? Es la propiedad que me va a garantizar a mí que la transformación lineal escrita en esta base sea mucho más sencilla de entender, ¿verdad? Porque es mucho más fácil multiplicar por constantes que multiplicar por una matriz. ¿Ok? Entonces, el objetivo es, dada esta matriz A, que en este caso es 3 por 3, reemplazar la base canónica, ¿verdad? La base canónica 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, por otra que sea mucho más, digamos, que está hecha la medida para entender la transformación lineal T. ¿Okay? ¿Sí? ¿Ya voy, Sofi? Ok. Entonces, este es el objetivo, encontrar un vector V. Bueno, uno no, como 3, ¿verdad? Pero este cumple esta propiedad, ¿verdad? Encontrar, más bien, todos los vectores V para los cuales existe alguna constante que verifique esta propiedad, ¿verdad? Mágica. ¿Verdad? Ok, entonces, ¿cómo podemos hacer esto? La respuesta, básicamente, como todo en álgebra lineal, la respuesta es analizar cierto sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad? Básicamente, ¿verdad? Todo problema en álgebra lineal se reduce de una u otra forma a entender cuando cierto sistema de ecuaciones lineales tiene cierta propiedad, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? ¿Verdad? Noten que si yo llamo al vector V que ando buscando, X, Y y Z, ¿verdad? Ando buscando un vector de R3. Entonces, voy a llamar a ese vector que no conozco el vector columna X, Y, Z. Entonces, la propiedad que cumple V, la propiedad que cumple V, no ibas a la esto. Ahora lo hago. La propiedad que cumple V es, ¿verdad? Una vez que lo escribo en términos de A y de lambda, ¿cuál es? Voy a escribirlo, ¿verdad? ¿Quién es A? A es la matriz 1, 1, 1, menos 8, menos 5, menos 22, 2, 1, 6. Esta es la matriz A que estamos estudiando. Estamos diciendo que el V lo estoy denotando por mi vector de incógnitas, básicamente X, Y, Z.
Y estamos diciendo que la propiedad mágica es que al multiplicarlo, no, la propiedad mágica, no, sea que esto sea multiplicarlo por, Sofi. Te quiero ayudar. Bueno, ayúdame, pero era tuyo, era tuyo. Va a tener uno. Okay. La propiedad mágica es que esto sea igual a multiplicar el vector v por una constante, que llamamos en este caso lambda. Y esto es un sistema de ecuaciones lineales, ¿verdad? Esto es el sistema, escribámoslo explícitamente, ¿verdad? Esto es x más y más z, ¿verdad? La primera fila, primera fila por columna nos daría esto. Pero tiene que ser la primera fila de este elemento, ¿verdad? Esto tiene que ser, Papá. esto tiene que ser lambda por x. ¿Me ayudas? Quiero el cuarto. No. Lo mismo hacemos para la siguiente, ¿verdad? La segunda. Sofi, ayúdame, pero la segunda fila por la columna me quedaría entonces que menos 8x menos 5y menos 22z tiene que ser igual a ¿qué? A la segunda fila, pero ahora de este vector, es decir, tiene que ser igual a lambda por y. Y lo mismo pues para la tercera ecuación, ¿verdad? La tercera fila por esta columna me tiene que dar que 2 veces x más y más 6z tiene que ser igual a la tercera fila de este vector, que sería lambda z. Papá, no te quiero. No, Sofía, solamente este pinta. ¿Ok? Y esto es un sistema de ecuaciones lineales. Noten que si yo quiero resolver este ejercicio, este sistema de ecuaciones lineales mediante la reducción gaussiana, ¿verdad? El método que hemos utilizado hasta el momento para resolver sistemas de ecuaciones lineales, primero lo tengo que acomodar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo x en la primera ecuación, pero también tengo x, vamos, tengo x a ambos lados, ¿verdad? Aquí tengo y como una incógnita, pero también aparece y del lado derecho. Y lo mismo pasa con la z, ¿verdad? Tengo zetas, x y y a ambos lados del sistema de ecuaciones lineales. Y para aplicar la reducción gaussiana, tengo que tener una columna de las x, una columna de las y y una columna de las z. Es decir, que primero, antes de aplicarle operaciones de fila, tengo que reescribir ese sistema de una manera adecuada, ¿verdad? Esto es equivalente a escribirlo de la siguiente manera, ¿verdad? Esto sería... esto es para escribir. Eso sería 1 menos lambda x, ¿verdad? ¿Qué es lo que acompaña a la x en la primera ecuación? Yo quiero apretarlo. No. ¿Por qué? ¿Qué es lo que acompaña a la x en la primera ecuación? Pues aquí lo acompaña un 1. Pero a la derecha lo acompaña un lambda. Cuando yo muevo este lambda a su columna, ¿verdad? Al lado izquierdo, pues factorizo la x, y el factor común sería 1 menos lambda. Lo demás queda exactamente igual, porque solamente había una variable que tenía que acomodar. Aquí me quedaría igual a 0. ¿Verdad? Lo mismo hago para la segunda fila, ¿verdad? Este y aparece en dos lugares distintos de esta ecuación. Y para poder aplicar la reducción gaussiana, necesito que exista una columna únicamente para la y. No. A 1. Toma. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me quedaría la segunda ecuación una vez que agrupo la y? Pues menos 8x menos, bueno, voy a poner un más menos 5 menos lambda, lo que estoy haciendo es pasando este menos lambda a restar, menos 22z. Igual a 0, ¿verdad? Porque ya pasé este y a la izquierda. Y lo mismo lo hacemos para la tercera ecuación, ¿verdad? La x únicamente aparece acá, la y únicamente aparece acá, pero la z aparece en dos lados. Y para poder aplicar la reducción gaussiana necesitamos tener una sola columna de zetas. Es decir, que
al agrupar me quedaría 6 menos lambda multiplicado por z, de nuevo igual a 0. Es decir, que la propiedad mágica, esta que está acá, que estamos intentando descubrir, es equivalente a resolver un sistema de ecuaciones lineales. Pero note que ese sistema de ecuaciones lineales es homogéneo, ¿verdad? Entonces debemos resolver un sistema de ecuaciones homogéneas. ¿Cuál es la ventaja de resolver un sistema de ecuaciones homogéneo? Que siempre tiene solución, ¿verdad? Un sistema de ecuaciones homogéneos siempre va a tener, bueno, digamos, nunca es inconsistente, lo que quiero decir, ¿verdad? Nunca es inconsistente, tal vez, pero nunca es inconsistente. Entonces, la propiedad que estamos buscando es encontrar quién es X, quién es Y, quién es Z, para el cual ese sistema de ecuaciones homogéneo tenga solución. Ahora, un sistema de ecuaciones homogéneo acaba de decir que nunca es inconsistente. Eso quiere decir que este sistema siempre tiene solución. ¿Cuál es una solución de este sistema? Así, sin tener que hacer ningún cálculo. ¿Cuál es una solución de todo sistema de ecuaciones lineales homogéneo? O sea, igualado a 0. 0. 0, 0, 0, ¿verdad? Note que si yo hubiese tomado X, Y, Z igual a 0, 0, 0, ¿verdad? Esto es solución de este, pero de cualquier otro, ¿verdad? Ya que esta solución es muy tonta para este problema, porque además, noten que yo lo que quiero formar a partir de estas soluciones es una base, ¿verdad? Estos V's tienen que cumplir, yo lo que estoy tratando de formar es una base, pero si yo meto dentro de un conjunto a 0, 0, 0, ese conjunto automáticamente es linealmente dependiente. Entonces, noten que esta solución que siempre existe no es la que yo ando buscando, ¿verdad? Pero esta solución no es de interés, ¿verdad? No es de interés. No me sirve, no es de interés, Profe, bueno, sí. entonces en este caso siempre tengo que buscar una que sea diferente que 0. Exacto, ¿verdad? Aquí tal vez no lo dije por un principio, ¿verdad? Pero para que sea mágico, tiene que ser especial. Y el vector 0, 0, 0 es lo más sin gracia, porque si usted reemplaza esto por 0, bueno, no pinta. Si usted reemplaza esto por 0, 0, 0 y reemplaza esto por 0, 0, 0, esto siempre es verdadero. Y siempre es verdadero independientemente de quién sea la constante. ¿Verdad? Entonces, ¿verdad? Cuando pensamos en un vector mágico, un vector que cumpla con esta propiedad, el vector 0, 0, 0 la cumple. Pero la cumple por razones muy tontas, ¿verdad? No por ser mágico, no por ser especial. Entonces sí, correcto, ¿verdad? Vamos a buscar vectores que cumplan con esta propiedad, pero distintos a 0, 0, 0. El vector 0, 0, 0 no me sirve como candidato a formar parte de una base, porque tendríamos automáticamente un conjunto que es linealmente dependiente, y una base, por definición, tiene que ser linealmente independiente. Entonces, hay varias razones, ¿verdad? Pero, ¿verdad? La más importante es que es sin gracia, ¿verdad? No es de interés. Esta solución que siempre existe no es la que queremos, ¿verdad? Esta siempre existe. Entonces, si siempre existe, no tiene nada mágico, no tiene nada especial. Entonces, estamos interesados en encontrar X, Y, Z, o sea, un vector de tres, un vector columna en R3 que satisfaga este sistema de ecuaciones lineales por razones realmente importantes, no porque es el vector 0, 0, 0. ¿Ok? Entonces, el vector 0, 0, 0 cumple con ese sistema, pero no nos interesa. Es decir, que buscamos
de nuevo, X, Y y Z, y además la constante, ¿verdad? La constante lambda, tal que el sistema de ecuaciones lineales homogéneo anterior no solamente tenga solución, ¿verdad? Pero tenga infinitas soluciones. Infinitas soluciones. Recordemos que un sistema consistente o bien tiene solución única o bien tiene infinitas. La solución única, en caso de que no tuviese, tendría que ser esta, porque esa siempre existe. Y si esa siempre existe, en el caso de que fuese única, tendría que ser esa. Entonces, queremos descartar esa posibilidad. Queremos determinar vectores v, ¿verdad? Y constantes reales, los números reales lambda, que cumplan con que este sistema tenga soluciones infinitas. Esta es la propiedad realmente mágica, ¿verdad? Esta es la propiedad que me va a garantizar que ese vector v tenga realmente magia, ¿verdad? Que cumpla con esta propiedad y no la cumpla por razones tontas. ¿Está bien? Entonces, queremos encontrar, repito, ¿verdad? Soluciones no triviales a este sistema de ecuaciones lineales. Noten que este sistema, ¿verdad? Escrito en forma matricial, ¿quién es? Y vea cómo fue que cambió. Una vez que yo moví estas variables que estaban en mala posición, ¿verdad? Yo, para aplicarle la reducción gaussiana, yo necesito que tenga una columna de X, una columna de Y y una columna de Z. Es decir, las ocupo agrupar, exactamente como hicimos en este sistema. ¿Qué fue lo que hice a la hora de agrupar la X, la Y y la Z en cada fila? A la primera ecuación le resté lambda X, o sea, pasé esto a restar. A la segunda ecuación le resté lambda Y en la segunda columna. Y a la variable Z, en la tercera columna, le resté lambda Z en esa posición. Es decir, que este sistema en forma matricial yo lo puedo escribir de forma compacta, en forma matricial, pero tal vez compacta, como a la matriz original, ¿verdad? A la matriz que tenía un 1, ¿dónde está? Aquí, ¿verdad? A la que tenía un 1, un 1 y un 1, ¿qué fue lo que le hice al pasar esto a restar? Restarle lambda. O sea que aquí me va a quedar, en la primera posición le voy a restar un lambda. Note que en la segunda y en la tercera no le resté nada, ¿verdad? La segunda, ya que la original, ¿cuál era? Menos 8, menos 5 y 22. El menos 8 quedó exactamente igual. El menos 22 quedó exactamente igual. Lo que hice fue restarle en la segunda fila, en la segunda posición, menos lambda. Entonces, ¿verdad que esto sería? A la original, restarle en la segunda posición, o sea, la Y, lambda. Y a la X y a la Z no le resté nada, ¿verdad? La dejé exactamente igual. Lo mismo para la tercera, ¿verdad? El 2 y el 1, o sea, lo que acompaña a la X y lo que acompaña a la Y, quedaron exactamente igual. 2 y 1. Lo que cambió fue que este lambda lo agrupé con este 6. O sea, este 6 sí lo cambié. Entonces, a la original le resté en esa posición un lambda. ¿Ok? Entonces, note que la matriz de coeficientes de este sistema es la matriz que se obtiene al restarle a la matriz original A lambda veces la matriz identidad, ¿no? Que haría las variables X, Y, Z, que tienen que ser 0, 0, 0. Es decir, que el sistema que estoy resolviendo, ¿verdad? El sistema que debemos o que queremos resolver es la matriz original menos lambda veces la matriz diagonal 1, 1, 1, ¿verdad? Aquí tengo un lambda a factor común a lo largo de la diagonal. Bueno, esta constante la puedo sacar y me quedaría 1, 1, 1, pero 1, 1, 1 a lo largo de la diagonal es la matriz identidad. Y estamos buscando un vector v que al multiplicarlo me dé el vector 0. Entonces, este es el sistema de ecuaciones lineales que determina
cuando un vector v es mágico. Y esta constante lambda es la razón por la cual es mágico, ¿verdad? Entonces, pregunta, ¿verdad? Este es el sistema que queremos resolver. Y no solamente resolverlo, sino para cuáles valores es que ese sistema tiene infinitas soluciones. ¿Cómo? ¿Cuándo es que un sistema de ecuaciones lineales homogéneo cuadrado, ¿verdad? Es un sistema 3×3. ¿Cómo determinamos cuándo un sistema de ecuaciones lineales cuadrado tiene soluciones infinitas? ¿Qué propiedad de la matriz de coeficientes me garantiza que este sistema tenga infinitas soluciones? Si me da 0, 0, 0, 0. Una forma de saber que este sistema tenga infinitas soluciones es que al aplicar la reducción gaussiana, obtengamos al menos una fila 0, 0, 0, 0, ¿verdad? Esto quiere decir, ¿verdad? Es decir, que las filas de la matriz A menos lambda I, esta es la matriz, esta es la matriz a la cual yo le voy a aplicar la reducción gaussiana. Si al aplicarle la reducción gaussiana me aparece una fila redundante, ¿verdad? Una fila que sobra, eso quiere decir que las filas de esa matriz las filas de ahí son linealmente dependientes, ¿no es cierto? Si una fila la logro eliminar, es porque esta fila dependía de las otras. Entonces, lo que estoy buscando es las constantes lambda para las cuales esto suceda. Ahora, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Verdad? O equivalentemente, esto quiere decir que la matriz A menos lambda I no es invertible. ¿Recuerdan? Si yo lograra llevar a cabo la reducción gaussiana y llevar esto a la matriz identidad, ¿verdad? 1, 1, 1, eso querría decir que las filas son linealmente independientes. Entonces, si no lo puedo hacer, es porque la matriz no es, ¿verdad? No es equivalente a la matriz identidad. Y si no es equivalente a la matriz identidad, quiere decir que la matriz no es invertible. Pero la invertibilidad de una matriz cuadrada yo la puedo detectar aún más fácilmente que llevando a cabo la reducción gaussiana. Lo puedo detectar numéricamente, ¿verdad? Equivalentemente. Quiere decir que, ¿qué cosa? ¿Cuál es el criterio numérico que detecta invertibilidad? Determinante. Correcto. El determinante es un número que cuando es 0 me dice que la matriz no es invertible. Y cuando es distinto de 0 me dice que la matriz sí es invertible. En particular, si yo necesito que esta matriz no sea invertible, es porque su determinante es 0. Entonces, noten que el valor de lambda, el valor, ¿verdad?, mágico de lambda, es cualquier número tal que el determinante de esa matriz sea igual a 0. Esta es la propiedad que me va a decir que este sistema de ecuaciones lineales tiene infinitas soluciones. Y si tiene infinitas soluciones, agarre una solución que no sea esta.
Si quiere infinitas, y agarre una que realmente sea mágica. Agarre una que no sea esta, ¿verdad? Y eso lo puedo hacer únicamente cuando exista más de una. Solo que en el caso de sistemas de ecuaciones lineales, si existe más de una, es porque existen un montón. Bueno, agarre una de ellas. Agarre una de ellas. Entonces, para encontrar los valores mágicos de lambda, las constantes, lo que tenemos que hacer es calcular este determinante. Una vez que sabemos cuáles son los valores mágicos de lambda, ¿cómo encontramos el valor del vector? O sea, ¿cómo encontramos el vector v? Es muy fácil, simplemente resolvemos este sistema de ecuaciones lineales y escogemos una solución no trivial. Es decir, una solución, ¿verdad? Note que esto es equivalente, ¿verdad? Note que esto es equivalente al caso, al sistema original, ¿verdad? A por v, ¿verdad? El primero por el primero, menos el segundo por el segundo, es 0. O sea que la resta tiene que dar igual. ¿Ok? Entonces, para encontrar la base mágica, la base que tiene esta propiedad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, encontrar cuáles son los testigos de esa magia. ¿Cuáles son las constantes apropiadas que para los cuales va a existir el elemento v? ¿Y cómo hacemos eso? Resolviendo un sistema de ecuaciones lineales. Solo que yo quiero que ese sistema tenga infinitas soluciones. Bueno, ¿cómo garantizo yo que un sistema de ecuaciones lineales tenga infinitas soluciones? Bueno, el compañero nos dio una forma, aplicando reducción gaussiana. Al aplicar reducción gaussiana, alguna fila tiene que desaparecer. Bueno, que desaparezca una fila es lo mismo que decir que la matriz original, esta que está acá, no es equivalente a la matriz identidad. ¿Por qué? Porque la matriz identidad no tiene filas linealmente dependientes, ¿verdad? Entonces, las filas son linealmente dependientes y yo la dependencia lineal en un sistema cuadrado, una matriz cuadrada, la puedo determinar numéricamente. Entonces, si esta determinante es igual que 0, entonces el valor de lambda que haga que este determinante valga 0 es el valor de lambda para el cual yo puedo encontrar este vector mágico. ¿Ok? Bueno, calculemos entonces para esta matriz A. ¿Quién era la matriz A? A era la matriz, por aquí tengo apuntada, 1, 1, 1, menos 8, menos 5, menos 22, 2, 1, 6. Calculemos para esta matriz el determinante de la matriz que se obtiene al restarle lambda a lo largo de la diagonal, ¿verdad? O sea, sería 1 menos lambda, 1, 1, menos 8, menos 5, menos lambda, menos 22, 2, 1, 6, menos lambda. Entonces, si usted calcula este determinante y lo iguala a 0, las soluciones de esta ecuación van a ser los elementos, las constantes, que le van a permitir encontrar infinitas soluciones a este problema que estamos intentando resolver. Ahora, no voy a calcular este determinante a mano, ¿verdad? No lo voy a hacer a mano. Recordemos que el cálculo de determinantes, pues a pesar de ser, digamos, directo, utilizando la definición, pues es un cálculo un poco, ¿cómo lo digo? Tedioso, ¿verdad? No lo voy a hacer a mano. En su lugar, pues lo voy a hacer aprovechando que estoy escribiendo en la computadora, pues lo voy a hacer en la computadora. Entonces, permítanme compartirles. Vamos a ver qué lo dice, aquí está. Entonces, en este caso lo voy a hacer, perdón. Hay muchas formas, ¿verdad? Lo podríamos hacer en Wolfram Alpha, lo podríamos hacer, no, pues no es. Esta no es la página que quiero compartirles. Lo podemos hacer en Wolfram Alpha, lo podemos hacer en Symbolab, lo podríamos hacer esto. Hay muchas formas de hacer un cálculo de esto, ¿verdad? Calcular un determinante, es la misma que está compartiendo antes. Esta no es. Pero entonces voy a utilizar esta calculadora,
de Sage. A ver qué le dice. Aquí está. Ahora sí. Creo que es esta. Espero que ahora sí tenga bien. Ok. Entonces, voy a utilizar esta calculadora de Sage, pero podemos utilizar pues cualquier otro recurso, como Wolfram Alpha o Symbolab o Matrix Calc o cualquiera de otro. ¿Están viendo en este momento Sí, profe. el navegador? Entonces, vea que esta es la matriz, aquí la mostré. 1, 1, 1, menos 8, menos 5, menos 22, 2, 1, 6, ¿verdad? Esta es la matriz que estamos estudiando en el caso anterior. Y lo que yo quiero es resolver cuando el determinante de esta matriz menos lambda veces la diagonal es 0. Entonces, voy a definir, voy a llamar a I la matriz identidad, pues el comando para hacerlo se llama identity matrix, de tamaño 3, ¿verdad? Si aquí, por ejemplo, les muestro quién es I, ya que I es la matriz identidad de tamaño 3 por 3. ¿Y qué es lo que yo quiero hacer? Yo quiero calcular A menos una incógnita, ¿verdad? En ese caso es costumbre llamarla lambda, pero lambda no es una letra que pueda escribir acá, entonces voy a llamarla X nada más. Entonces, A menos X veces la identidad es la matriz que yo estoy intentando de encontrar el valor para el cual, ¿verdad? Aquí lo que hice, vean ustedes, lo que hice fue agarrar la matriz original y restarle en la diagonal X. Le resté X, ¿verdad? En la diapositiva, bueno, en las notas, a esa variable le llamé lambda, ¿verdad? Pero en general lo que ocupo es el nombre de una variable. Entonces, es usual llamarle también X. Ok, entonces, yo ocupo ahora entonces que esta matriz que está acá, A menos X veces la identidad, sea una matriz no invertible. Es decir, lo que quiero calcular es el determinante de esa matriz e igualarlo a 0. Aquí tal vez quedó un poco feo. Aquí. Expand. Como que lo agrupó muy feo. Bueno, pero ahí está, ¿verdad? Entonces, voy a escribir un toquecito aquí. ¿Verdad? El determinante de A menos lambda veces la identidad es de esta expresión que está aquí abajo. Menos X al cubo más 2X cuadrado más X menos 2. Bueno, aquí le puse X, pero era lambda, ¿verdad? Okay. Lambda al cubo más 2 lambda cuadrado más lambda menos 2. Y yo lo que ando buscando es quiénes son los valores de lambda que al sustituirlos en esta expresión me den 0, ¿verdad? Las soluciones de este sistema, de esta ecuación cúbica, ¿verdad? En este caso es cúbica, básicamente porque la matriz es 3 por 3, ¿verdad? Esta ecuación cúbica, son las constantes, llamémoslas, ¿verdad? Mágicas. Constantes mágicas. Entonces, ¿cuáles son las soluciones de esta ecuación cúbica igual a 0? Bueno, y aprovechemos que estamos haciendo los cálculos acá. Y, por ejemplo, pidámosle al sistema que nos factorice este polinomio. ¿Por qué es útil tenerlo factorizado? Porque si yo lo tengo... ¿Qué pasó aquí? Si yo... ¿qué pasó acá? Ahí está. Nota que si yo tengo factorizado este polinomio, yo sé muy fácilmente cuáles son sus raíces, ¿verdad? Este cálculo que yo acabo de hacer me dice que el polinomio menos lambda a la 3 más 2 lambda cuadrado más lambda menos 2 es lo mismo que el polinomio menos lambda más 1, lambda menos 1, lambda menos 2. Y si yo lo que quiero saber es cuándo esto vale 0,
para que este producto, son productos, para que este producto dé 0, es porque cada factor tiene que ser 0. Es decir, que las soluciones, ¿verdad? Las soluciones, ¿quiénes son? Lambda igual a menos 1, en cuyo caso este factor da 0. O lambda igual a 1, en cuyo caso este factor da 0. O lambda igual a 2, en cuyo caso este factor es el que da 0. Entonces, noten que existen únicamente 3 valores mágicos. ¿Verdad? Ser mágico es muy especial. ¿Verdad? Ser mágico es una propiedad difícil de lograr. Entonces, únicamente estos 3 valores son los valores para los cuales el sistema A menos lambda I multiplicado por X, Y, Z va a tener soluciones infinitas. Únicamente para esos 3 valores de lambda que acabamos de encontrar es que este sistema tiene infinitas soluciones para estos 3 valores de lambda. ¿Ok? Ok. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, tal vez apuntemos esos 3 valores por acá. Ya encontramos cuáles son los valores mágicos para las constantes. Pero ¿cuál era nuestro objetivo? Nuestro objetivo era encontrar los vectores mágicos. Entonces, ¿cómo encontramos los vectores mágicos? Pues voy a apuntar por acá cuáles eran los valores de lambda mágicos. Lambda igual a menos 1, lambda igual a 1 y lambda igual a 2. Entonces, estos son los 3 valores mágicos. ¿Cómo encontramos los vectores mágicos que corresponden a estas tres constantes, ¿verdad? Andamos buscando vectores V que cumplan con esta propiedad, ¿verdad? Esta es la propiedad mágica. Y esto es equivalente, ¿verdad? De nuevo, a que el sistema A menos lambda por I multiplicado por V tenga soluciones infinitas. ¿Por qué infinitas? Porque ocupamos que no sea única. Bueno, esos 3 valores de lambda son los que garantizan que exista más de una solución. Entonces, para cada uno de ellos, ¿verdad? Por ejemplo, para cada uno de estos 3 valores, no sé, voy a poner para x igual a, el primero, para x igual a menos 1, ocupamos resolver el sistema de ecuaciones lineales cuya matriz de coeficientes sea A menos, bueno, que sea A más lambda 1, más la entidad. Okay. Y queremos que este sistema tenga infinitas soluciones. Voy a escribirlo acá a la par, ¿verdad? Queremos resolver este sistema. Quiero restarle en la diagonal menos 1, o sea, sumarle 1, ¿verdad? Entonces me quedaría, ¿quién es A? Aquí me quedaría 0, 1, 1. Menos 8, le estoy restando menos 1, entonces sumando 1, aquí me queda menos 4, menos 22. Aquí me quedaría 2, 1, le estoy sumando 1, 7. ¿verdad? Esta es la matriz A menos 1 por la identidad. ¿verdad? Aquí el lambda es menos 1. Y yo quiero que el sistema tenga infinitas soluciones. Y de esas infinitas soluciones, escoger al menos una. Entonces, para resolver ese sistema de ecuaciones lineales, ¿qué es lo que ustedes harían? Y aplicaríamos la reducción gaussiana. A partir de la forma escalonada reducida de esta matriz, yo puedo leer directamente cuál es la solución. Entonces, apliquémosle la reducción gaussiana a esta matriz. Primero que todo, verifiquemos que lo que escribí es la matriz correcta. Entonces, voy a mostrar la matriz A menos la identidad. Menos X es la identidad. Y en aquí hay un 1. Aquí hay un error, sí, gracias. Gracias a la computadora. Es 1 menos 1. O sea, 1 más 1, o sea, es 2. Entonces, vea que había cometido un error. Lo demás sí está bien, ¿verdad?
menos 2, menos 4 y 7. Eso sí los hice bien. Ahora, esta matriz, yo ocupo calcularle su forma escalonada reducida, y a partir de su forma escalonada reducida, yo puedo leer con facilidad cuál es el conjunto solución. La forma de pedir la forma escalonada reducida de una matriz es mediante el comando RREF, ¿verdad? Es row, reduce, echelon form, ¿verdad? Forma escalonada reducida por filas. Y cuando, porque dice que no está definida. O sea, algún error cometí. Denme un segundo. Denme un segundo. Yo creo que aquí lo ocupo pedir de esta manera. Es punto RR, así. Ok. Esta es la forma escalonada reducida de esta matriz. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esta igualdad que acabamos de obtener? Me está diciendo que al reducir el sistema, al reducir A más lambda veces la identidad 0, 0, 0, obtenemos la siguiente matriz. 1, 1 medio, 0, 0. 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 0. Noten que yo sabía de antemano que tenía que aparecer una fila de ceros. ¿Por qué? Porque para este valor de lambda, la matriz tiene filas linealmente dependientes. Entonces, vean que esto es algo que yo anticipé. Yo sabía que esto iba a pasar. En particular, ¿cuál es la solución? ¿Verdad? Si llamamos a X, Y y Z, las columnas, ¿verdad? Esto le corresponde a la X, esto a la Y, esto corresponde a la Z. ¿Quién es la solución de este sistema? Vean que, por ejemplo, la segunda fila de esta ecuación me dice que la Z vale 0. La primera ecuación me dice que la X más 1 medio de la Y vale 0. Es decir, que la X es la mitad de la Y. Y la Y no tengo ninguna restricción, ¿verdad? La Y es arbitraria. Esto quiere decir que la solución A menos lambda, aquí puse menos, menos lambda veces la entidad multiplicado por X, Y, Z, igual a 0, 0, 0, tiene infinitas soluciones. ¿Dadas por qué? Dadas por este conjunto. La X tiene que ser la mitad de la Y, o menos la mitad de la Y, la Z tiene que ser 0 y la Y es arbitraria. Tengo un conjunto que depende de un parámetro, es decir, el conjunto solución, ¿verdad? Asociado a lambda igual a menos 1 es el conjunto generado por un elemento. Por ejemplo, cuando la Y vale 2, voy a escoger Y igual a 2 para que este medio desaparezca. Entonces, es generado por elemento menos 1, 2 y la Z vale 0. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, voy a colocar por aquí arriba para que verificar. Voy a escoger el vector V1 de la base mágica, el vector que acabamos de encontrar, el vector menos 1, 2, 0. Y vean lo que va a pasar. Voy a comentar esto porque no me estorbe. Si yo multiplico la matriz original por el vector V1, me queda 1 menos 2, 0. Y note que 1 menos 2, 0 es lo mismo que haber multiplicado por lambda. ¿Quién es lambda? Menos 1. Por V1. Entonces, vean que este vector V1, menos 1, 2, 0, cumple, ¿verdad? True. ¿Verdad? Estoy preguntando si esto es verdadero y me está diciendo que sí, que en efecto, multiplicar ese vector mágico por V1 es lo mismo que haberlo multiplicado por una constante. ¿Por cuál? Por la constante mágica que encontramos acá.
Ay, ¿qué hice? Aquí está. ¿Ok? Entonces, vean que encontrar el valor mágico, ¿verdad? El lambda, lo que necesitamos es resolver cuando el determinante de esta matriz es 0. ¿Por qué? Porque para esos valores de lambda son cuando la matriz, al reducirla, va a aparecer una fila de ceros. Y una fila de ceros me va a garantizar que exista al menos una solución que no sea 0, 0, 0. ¿Cómo encuentro esa solución? Bueno, resuelvo el sistema y escojo de la cantidad infinita de posibilidades una de ellas, ¿verdad? Ese es un espacio vectorial de dimensión 1. Bueno, eso quiere decir que está generado por un vector. Entonces, escogí en particular el que corresponde a tomar la y igual a 2, de forma que la x vale menos 1 y la z vale 0. Entonces, el vector v1 que encontramos acá es mágico. Cumple exactamente con esta propiedad para lambda igual a menos 1. Bueno, ¿cómo encontramos los demás vectores mágicos? Y tengo todavía más valores mágicos que estudiar. Entonces, hagamos lo mismo, pero ahora lo hacemos para lambda igual a 1, ¿verdad? Para lambda igual a 1, entonces, si cambiamos este código aquí, ¿verdad? Nos queda muy fácil, ¿verdad? Para lambda igual a 1, lo que tenemos que hacer de nuevo es reducir la matriz a su forma escalonada reducida, de forma que podamos leer con facilidad el conjunto de soluciones. Entonces, para el caso lambda igual a 1, para el caso lambda igual a 1, cuando lambda es igual que 1, tengo que calcular A menos la identidad. Entonces, estoy calculando A menos la identidad, ¿verdad? Cuando X vale 1, le aplico la forma escalonada, le aplico la reducción gaussiana y obtengo su forma escalonada reducida. Ahora la forma escalonada reducida sería 1, 0, 2, 0, 1, 1. Y de nuevo, ven que obtengo una fila de ceros. Que aparezca esta fila de ceros no es casualidad. Yo sabía que para este valor mágico el conjunto solución era infinito, ¿verdad? En particular, ¿verdad? Si la primera columna corresponde a la X, la segunda a la Y y la tercera a la Z, esto quiere decir que el conjunto solución, ¿quién sería? La X tiene que ser igual a menos 2 veces Z. La Y tiene que ser igual a menos Z, y noten que ahora la Z es un valor arbitrario en los números reales. Es decir, que tengo de nuevo un espacio vectorial de dimensión 1. Está generado ¿por quién? Entonces, en particular, ¿verdad? El conjunto solución, el conjunto de vectores mágicos asociados a el valor mágico lambda igual a 1, ¿verdad? Que fue el segundo que encontramos, está generado ¿por quién? Y, por ejemplo, si tomamos la Z igual, no sé, a menos 1, por decir algo, y encontramos la solución 2, 1, menos 1. Entonces, este vector V2 es mágico. ¿Para qué? Asociado a este valor lambda igual a 1. Entonces, si por ejemplo, añadimos acá el vector mágico V2 igual a vector, ¿quién es? 2, 1, menos 1, podemos verificar que si yo multiplico la matriz por el vector que acabamos de construir, V2, obtenemos lo mismo que multiplicar a 1 por V2. Bueno, multiplicarlo por 1 es dejarlo igual. Y vean que en efecto nos da true, ¿verdad? Verdadero. Multiplicar la matriz original por el vector V2 es lo mismo que dejarlo quedito. Es decir, que multiplicarlo por la constante 1. Y eso es una propiedad muy mágica, ¿verdad? Perfecto, ya tenemos dos vectores. Andamos buscando una base para el espacio R3.
conformada únicamente por vectores mágicos. Ya tenemos dos vectores, V1, V2. ¿Dónde va a aparecer el tercer vector mágico? Nos hace falta todavía analizar el valor mágico lambda igual a 2. Entonces, para lambda igual a 2, y hacemos exactamente lo mismo. Para lambda igual a 2, que es la tercera solución del sistema que hace que el determinante valga 0, calculemos cuánto es la forma escalonada reducida. La forma escalonada reducida me va a permitir leer con facilidad la solución del sistema, ¿verdad? A menos 2i por v igual a 0. ¿Ok? ¿Cuál sería la solución? Si conozco su forma escalonada reducida, esto me dice que el vector v, llamémoslo ahora x, y, z, satisface este sistema de ecuaciones lineales si la x tiene que ser igual a menos z. La y tiene que ser igual a menos 2z. Y la z es arbitraria. O sea, ese no fue de la pasada. Es distinto. ¿Este es igual o es distinto de la pasada? Vamos a ver, si tomamos z igual, por ejemplo, a menos 1, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que la x vale, bueno, tomémoslo con menos 1. Aquí nos quedaría menos 1, no, perdón, más 1, más 2 y menos 1. Ah, no, es distinto, ¿verdad? Qué susto, ¿verdad? No es el mismo, ¿verdad? Antes están cambiadas la posición, ¿verdad? Perfecto. Es decir, que el vector V3, dado por esta fórmula que acabamos de encontrar, es mágico, pero mágico para el valor lambda igual a 2. Entonces, V3 es un vector mágico, 1, 2, menos 1, pero para lambda igual a 2. Si calculamos cuánto es agarrar A y multiplicarlo por V3, ¿Le ponen la cola? sí. Si multiplicamos a la matriz A por V3, tiene que ser lo mismo que multiplicarlo por 2. Papá, vean la camita. Y en efecto, Papá, vean la camita. qué lindo, Sofía. En efecto, noten que obtenemos una igualdad, ¿verdad? Entonces, vean, bueno, varias cosas, ¿verdad? Ser un vector con esas propiedades es difícil, ¿verdad? Ya que si ustedes hubieran escogido un vector aleatoriamente, ¿verdad? Sería casi imposible que cumpla una propiedad, de este estilo. Préstame. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hemos demostrado? El conjunto, vamos a escribir acá, ¿no? El conjunto B, dado por V1, V2 y V3, es una base del espacio vectorial R3, que satisface que A por V, pongámosle VI, ¿verdad? Para denotar V1, V2, V3, es lo mismo que multiplicar por una constante ese vector, ¿verdad? Entonces, a esto lo que llamamos una base mágica, ¿verdad? Respecto de esta base, la matriz asociada a la transformación lineal que está dada por multiplicar por A es una matriz muy sencilla. Es una matriz diagonal, ¿verdad? Que me quedaría, ¿cómo era? Menos 1, 1 y 2 eran los valores, ¿verdad? Los valores mágicos. Entonces, y en el resto, puros ceros, ¿verdad? Para entender la multiplicación por uno de estos elementos mágicos, únicamente ocupo saber cuál es la constante apropiada. ¿Okay? Entonces, esta base, pues, es muy particular, muy especial, respecto de la transformación que es multiplicar por A. Para multiplicar por A cualquiera de estos tres elementos es mucho más sencillo que multiplicar un elemento cualquiera de R3. ¿Por qué? Porque puedo calcular ese producto
multiplicando por una constante, ¿verdad? Ya sea menos 1, 1 o 2, según el vector que escojo. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Voy a... Por mi parte tengo claro. No ¿Qué se me hizo? culo. También un segundito. Listo. Ok, entonces, ¿verdad? De nuevo, dado una transformación lineal dada por esta matriz, podemos encontrar estos valores mágicos resolviendo esta ecuación que se obtiene al calcular el determinante de la matriz igualado a 0. Noten que una ecuación cúbica, ¿verdad? En este caso esta ecuación es cúbica, tiene, ¿verdad? A lo sumo 3 valores, 3 soluciones, ¿verdad? 3 soluciones. En este caso, pues esta ecuación tenía 3 valores distintos y para cada uno de esos valores distintos fuimos capaces entonces de encontrar un vector que cumpla con la propiedad mágica. Y en particular, construir una base del espacio R3, ¿verdad? Para cada una de las soluciones de este sistema, de esta ecuación cúbica, encontramos un valor, un vector, que cumplía con la propiedad deseada. Hagamos otro ejemplo. Hagamos otro ejemplo. Ahora con la siguiente matriz. Entonces, la matriz A va a ser, vamos a ver, aquí lo tengo apuntada, 5, menos 2, 2, menos 1, 4, 2, menos 1, menos 2, 8. Entonces, de nuevo, queremos encontrar, ¿verdad? Queremos buscar. Queremos buscar una base de 3 elementos, un conjunto de 3 elementos de R3, que todos ellos sean mágicos, ¿verdad? Que cada uno de ellos satisfaga, que multiplicarlos por esta matriz A sea lo mismo que multiplicarlos por alguna constante que evidencie esa magia, ¿verdad? Para alguna constante en los números reales. Ahora, ¿cómo es que encontramos quiénes son los candidatos a satisfacer esta propiedad, ¿verdad? Esto, de nuevo, esto es equivalente, una vez que paso este V a restar, ¿verdad? Es lo mismo que a resolver un sistema de ecuaciones homogéneos que se obtiene al restarle a A el número lambda en la diagonal. ¿Okay? Entonces, queremos que el sistema tenga infinitas soluciones. ¿Por qué infinitas soluciones? Porque si no tuviese infinitas soluciones, la única solución sería V igual a 0, o sea, 0, 0, 0. Y eso, pues, no tiene gracia, eso no tiene nada de gracia, no tiene nada de magia. Entonces, queremos que este sistema tenga infinitas soluciones. ¿Y cómo garantizamos que un sistema homogéneo cuadrado, es un sistema 3×3, ¿cómo podemos determinar que un sistema tenga infinitas soluciones? Pues ocupamos que el determinante de la matriz de coeficientes sea igual a 0, ¿verdad? Esto garantiza que esta matriz no sea invertible. Note que si esta matriz fuese invertible, entonces la puedo pasar a dividir, básicamente, y me quedaría que V es 0, ¿verdad? Porque 0 por la inversa de esa matriz es 0. Entonces, ocupamos que el determinante de esta matriz sea igual a 0. Y de nuevo, pues entonces, ¿cómo calculamos el determinante de una matriz 3×3? Y la respuesta es, a mano no. Hagámoslo de nuevo utilizando alguna herramienta que nos permita llevar a cabo estos cálculos de forma, pues, eficiente. Entonces, calculamos este
determinante, pues no a mano, ¿verdad? Entonces, vayamos de nuevo a nuestra página, ¿esta que la hice? Creo que es esta, ¿no? Y hagamos el mismo ejercicio, solo que ahora con la matriz A, que la tengo aquí apuntada, era 5 menos 2, 2. La segunda fila era menos 1, 4, 2. Y la tercera fila es menos 1, perdón, menos 1, menos 2, 8. ¿Ok? La matriz I sigue siendo la matriz identidad y bueno, los vectores V1, V2, V3, pues ahorita los tenemos que encontrar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que calcular el determinante de la matriz A, donde el resto en la diagonal es el lambda. Entonces, la forma que lo hago acá es colocando esta variable X como el papel de la lambda y pido que me lo factorice por la razón de que si yo quiero resolver una ecuación cúbica igualada a 0, pues es mucho más fácil si la tengo factorizada. Entonces, si yo quiero igualar, si yo igualo esto a 0, pues lo que tengo es que menos x menos 5 multiplicado por x, bueno, ponemos lambda, ¿verdad? Lambda menos 5, lambda menos 6 al cuadrado, tiene que ser 0. Es decir, que los únicos valores mágicos son lambda igual a 5, ¿verdad? Lambda igual a 5 hace que este factor valga 0, y lambda igual a 6, que es la única solución de este término, igual a 0. ¿Ok? Entonces, tengo dos valores mágicos, y a partir de estos dos valores mágicos quiero encontrar cuáles son los vectores mágicos asociados a esta matriz, o a esta transformación lineal. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y exactamente igual que en el caso anterior. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que resolver el sistema A menos ese valor de X por la identidad y determinar cuáles son las infinitas soluciones de ese sistema. ¿Cómo determino yo el conjunto de solución de cualquier sistema de ecuaciones? Aplicando la reducción gaussiana. La forma de aplicar la reducción gaussiana, repito, es mediante el comando RREF, ¿verdad? Row Reduce Echelon Form. Y lo hacemos para cada uno de esos valores de X. Entonces, hagámoslo para X igual a 5. Para X igual a 5, obtenemos que la forma escalonada reducida de esa matriz es esta que está acá. Es decir, que A menos 5 veces la identidad es equivalente por filas a la matriz 1, 0, menos 1, 0, 1, menos 1, 0, 0, 0. De nuevo, que aparezca una fila de ceros es evidencia, 1, de que este valor en realidad es el correcto. ¿Por qué? Porque entonces el sistema de soluciones de ese sistema va a ser infinito, ¿verdad? La solución de ese sistema aquí va a ser X igual a Z, Y igual a Z, y Z es un valor completamente arbitrario. Entonces, el conjunto de soluciones es generado por un elemento, o sea, tiene dimensión 1. En particular, podemos tomar V1 como el vector 1, 1, 1. ¿Verdad? Entonces, ese vector 1, 1, 1, escribirlo por acá, es mágico respecto del valor lambda igual a 5. Entonces, 1, 1, 1, si yo lo multiplico por A, si yo multiplico a A por V1, ¿qué obtengo? Y deberíamos de obtener 5 veces el vector V1. Y en efecto, noten que sí, ¿verdad? Esta propiedad es la magia de V1. Multiplicarlo por A es lo mismo que multiplicarlo por 5. Bueno, eso es extremadamente especial.
Un vector V1 que no sea un múltiplo de 1, 1, 1 no va a cumplir esta propiedad. Entonces, este vector V1 es sumamente especial respecto de esta matriz A. Para calcular cuánto es A por V1, no tengo que multiplicar fila por columna, fila por columna, fila por columna, no. Simplemente multiplico por 5 y obtengo, ¿verdad? Pues, en este caso es fácil verlo, ¿verdad? Obtengo 5, 5, 5, ¿verdad? 5 veces el vector original. Entonces, este vector V1 es especial, es mágico, para el valor lambda igual a 5. La lambda igual a 5 es el valor que evidencia lo especial que es este vector. Ok, yo quiero construir una base, entonces ya tengo un vector. Me hace falta un V2 y me falta un V3. Entonces, ¿cómo encontramos quién es V2 y V3? Pues tenemos que ir a buscarlo para el otro valor mágico. Entonces, hacemos exactamente lo mismo, pero ahora para lambda igual a 6. Entonces, cuando lambda es igual a 6, de nuevo, lo que queremos hacer es resolver el sistema de ecuaciones lineales, cuya matriz de coeficientes es A menos 6 veces la identidad. ¿Ok? En este caso, cuando hacemos este cálculo, vean lo que va a suceder. Vean lo que va a pasar cuando hacemos A menos 6 veces la identidad. La forma escalonada reducida tiene 2 filas de ceros. Aquí me quedó 1, 2, menos 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y esto me dice, ¿verdad? Dos cosas. Uno, que el valor de lambda igual a 6 es mágico, ¿verdad? Yo andaba buscando, yo escogí los lambda que me garantizaran que al menos una fila de ceros aparecía. Bueno, en este caso, lo que estamos obteniendo es que 2 filas dependían de la primera. En particular, ¿cuál es la solución de ese sistema de ecuaciones lineales homogéneo? Y la X es menos 2 veces Y más 2Z. ¿Y qué pasa con la Y y con la Z? Y ambas son arbitrarias. Ambas son arbitrarias. Esto quiere decir que el conjunto solución es un espacio vectorial de dimensión 2. Es un espacio vectorial de dimensión 2. En particular, ¿cuáles serían generadores para ese conjunto solución? Entonces, el conjunto solución de la ecuación A menos 6 veces la entidad multiplicada por X, Y, Z igual a 0, 0, 0 es generado, ¿verdad? Como espacio vectorial, ¿por quién? ¿Cuáles son dos soluciones linealmente independientes de ese sistema de ecuaciones lineales? De una forma de hacerlo, por ejemplo, es de agarrando los parámetros, el Y y el Z, y asignándole valores concretos. Por ejemplo, si la Y vale 1 y la Z vale 0, obtenemos como solución que X es menos 2, Y vale 1 y la Z vale 0. Otra solución que es linealmente independiente de esta es, por ejemplo, si tomamos Y igual a 0 y Z igual a 1. De forma que las X valga 2, la Y vale 0 y la Z vale 1. Y esto me da entonces dos vectores mágicos, ¿verdad? El vector V2, el vector V2, menos 2, 1, 0, y el vector V3, ¿cuál? 2, 0, 1. Entonces, verifiquemos que en efecto esos dos vectores pues cumplen con esa magia respecto de el valor lambda igual a 6. Entonces, si hacemos A multiplicado por este vector V2, esto debería ser lo mismo que multiplicar 6 por V2. Y si hacemos el cálculo, pues noten que en efecto multiplicar V2 por A es lo mismo que multiplicar V2 por 6. Es decir, que este vector V2 es mágico
para el valor lambda igual a 6. Y lo mismo debería pasar con V3. Si multiplicamos por V3 a ambos lados, pues deberíamos obtener una igualdad. Y en efecto, noten que sí, obtenemos una igualdad. Esto quiere decir que el conjunto conformado por los tres elementos que encontramos mediante estos cálculos, V2, V2 y V3, es, ¿verdad?, mágico. Esto quiere decir que la matriz de la transformación lineal respecto de esta traducción, ¿verdad?, utilizando estos vectores como las palabras básicas, es una matriz muy sencilla. ¿Cuál era? La matriz cuyas coordenadas son, ¿cómo era? 5 para el primero, ¿verdad? V1 era un vector mágico asociado a 5. El segundo es asociado a 6, entonces aquí me quedaría 0, 6, 0. Y V3 también era un vector mágico asociado a 6, ¿verdad? 0, 0, 6. Y esta matriz, pues, es significativamente más sencilla que la matriz original. La matriz original A, pues, ya no recuerdo cuál era, aquí está, ¿verdad? Esta que está aquí arriba, ¿verdad? 5, menos 2, 2, menos 1, 4, 2, menos 1, menos 2, 8, ¿verdad? Esta matriz, pues, no es que sea fea, no es que sea mala, no es que tenga, no es que sea, ¿verdad? Pero, definitivamente, multiplicar por esta matriz es mucho más sencillo que multiplicar por esta otra. Entonces, en términos de este conjunto B, en términos de esta base, la transformación original, que era multiplicar por A, pues es mucho más sencilla de entender. Por ejemplo, note que esta transformación, esta matriz es visiblemente invertible, ¿verdad? Su determinante es 180, ¿verdad? Es 180, que es distinto de 0. Ver que esta matriz tiene determinante 180 no es sencillo a simple vista. Entonces, determinar que esta matriz y por lo tanto la transformación lineal es invertible es muy fácil de ver en este idioma. Más fácil de ver que en este otro, ¿verdad? Entonces, es importante, es útil a la hora de trabajar con transformaciones lineales determinar cuándo es posible encontrar una base, ¿verdad?, un idioma respecto de las cuales las coordenadas sean mucho más sencillas que respecto de otras bases. Entonces, a este proceso se le llama, ¿verdad?, el proceso de diagonalización. ¿Por qué? Porque, como ustedes pueden observar, después de haber hecho todo este trabajo sucio, obtenemos una representación diagonal. Entonces, la pregunta que queremos contestar, ¿verdad?, es ¿cuándo es posible realizar una diagonalización? Vea que los ejemplos que hicimos, pues la respuesta parece que es positiva, pero eso depende de que existan los valores mágicos. Entonces, no siempre va a ser posible, ¿verdad? Diagonalización. Entonces, la pregunta que queremos estudiar en las últimas semanas de este curso es básicamente, ¿cuándo es que este proceso es posible? ¿Cuándo existe una base mágica que me permita expresar mi transformación lineal mediante una matriz sencilla, ¿verdad? Una matriz, en este caso, diagonal. Entonces, vamos a estudiar en las siguientes semanas cuándo es que esta respuesta es afirmativa. ¿Cuándo es que puedo encontrar tanto los lambda, ¿verdad?, los valores mágicos, como los vectores mágicos? ¿Verdad? Ya vimos un ejemplo, cómo encontrar, en caso que existan, estos valores mágicos. Y, ¿verdad?, tal vez la moraleja, ¿verdad?, es que todo se reduce a resolver sistemas de ecuaciones lineales, ¿verdad? Estamos poniendo todo junto, ¿verdad? Todo junto, todo lo que hemos aprendido este semestre acerca de sistemas de ecuaciones lineales, lo estamos poniendo para encontrar bases mágicas, bases apropiadas de vectores que cumplan con esas propiedades tan, no sé, como mágicas, no sé, no se me ocurre otra, ¿verdad? Tan deseadas. Ok, entonces,
pues vamos a quedar hasta acá. No sé si tiene alguna pregunta. Por mi parte todo claro, profe. Ok, entonces quedemos hasta acá, nada más para recordarles que la tarea 7 se va a extender al sábado a las 7 de la noche, y la tarea 8, que en principio se tenía planeado habilitarla mañana, se va a habilitar hasta la próxima semana. Ahí tienen varios días como de descanso. Esta semana pues creo que hay cálculo 2 y cálculo 1 y pues tal vez para que se descansen un poquito de álgebra lineal. Ok, entonces, si no hay preguntas, nos vemos el viernes. Hasta luego, chao. Gracias, profesor. Hasta Gracias, luego, profe. profe. Adiós.